Estamos hablando de conocer a Dios. ¿Qué cosas necesitamos saber de Dios para relacionarnos mejor con Él? La semana pasada vimos que Dios era un Dios digno de alabanza. Estuvimos hablando en el Salmo 117 y hoy vamos a ver otra característica de nuestro Dios que debemos conocer y entre la cual debemos también concentrar nuestra vida. Y quiero introducirla hablándole un poquito de historia y del comportamiento de los hombres en cuanto al gobierno. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1940, hubo 4 países considerados como los grandes ganadores de la guerra y un perdedor. Los ganadores fueron Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los 4 países que conformaron el bloque de los aliados. Y Alemania fue el gran perdedor. Pero la guerra no terminó simplemente con un acuerdo de paz, sino que estos 5 países se repartieron el territorio perdedor. Y Rusia se quedó con una parte que fue lo que se consideró Alemania Oriental, y los otros 3 países, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, conformaron lo que se consideró la Alemania Occidental. Comenzaron y cada uno ocupó un territorio que luego, de manera estratégica, pues comenzaron a unificar, tratando de volver a avanzar y echar hacia adelante aquel territorio. ¿Por qué hablar de esas cosas? Hablar de eso porque quizás la diferencia más marcada en ambos territorios se marcó a partir de lo que entonces comenzó a considerarse la Guerra Fría, que tuvo quizás su punto más álgido, su punto de quiebre y de inicio con la construcción de lo que se conoció como el Muro de Berlín. El Muro de Berlín dividía Alemania Oriental de Alemania Occidental y eran 2 mundos totalmente distintos. Alemania Oriental fue controlado por la Unión Soviética y allí se instaló un gobierno autoritario, un gobierno que buscaba controlar el mínimo aspecto de la vida de sus ciudadanos. Fue un gobierno que se instaló y que funcionó por medio de una serie de agentes que se dedicaban a investigar todos los movimientos de las personas para así determinar quién no estaba de acuerdo y quién estaba de acuerdo con el régimen. Los que estaban de acuerdo florecían, pero los que no estaban de acuerdo enfrentaban duras penas, incluso con su propia vida. Es clásico de los gobiernos autoritarios. Eso es un comportamiento clásico del pecado y del gobierno sarcástico de los hombres. Querer tener control sobre todas las cosas. Nosotros como país enfrentamos en una parte de nuestra historia un gobierno autoritario que funcionó bajo un sistema también de agentes que controlaban la vida de las personas. Nosotros popularmente en nuestro país le llamaban los caliés. La palabra calié es un derivado de la palabra francesa cahier, si así se pronuncia, no sé. Pero la palabra cahier en francés significa cuadernillo o libreta para tomar notas. Y entonces, ¿qué pasaba? Que estos hombres que buscaban tener control andaban con un cuadernito anotando, el hermano Leonte tiene una reunión diaria en su casa con 7 personas. Hay que investigar qué está pasando. Y así iban
controlando la vida de la gente. Como nosotros en nuestro lenguaje coloquial no sabíamos pronunciar la palabra, se decía, ahí viene el calié, el que tenía el cahier, el que tenía el cuadernito. De ahí surge la expresión el calié. Los gobiernos autoritarios fracasan porque no pueden tener un control absoluto. Los hombres recurren a un control que maltrata, un control que atropella, un control que hiere. Porque por más que el hombre quiera, nunca tendrá control absoluto de todas las situaciones. Pero hay alguien que sí tiene total control. ¿Saben quién tiene total control? Dios. No necesita tener un calié, no necesita tener un agente que vaya investigando la vida de la gente para comenzar a crear situaciones de control. No tiene un control duro, no tiene un control que hiere. Pero si algo tenemos que saber de Dios, es que Dios tiene todo el control sobre los hombres. ¿Y dónde la palabra de Dios es? Quiero invitarlos al Salmo 139. Salmo 139, un salmo que, según el rabino judío Eben Ezra, es considerado la corona del Salterio. Es decir, la corona de la colección que nosotros tenemos en nuestra Biblia, a la que le llamamos los Salmos. Es otro estudioso, otro comentarista, describió este salmo como una de las gemas más valiosas de todo el Salterio. Quiero que vayamos al Salmo 139 y de allí vamos a ver que Dios tiene todo el control. Vamos a leerlo completo, el salmo. Comenzando en el versículo 1 dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, la luz y las tinieblas son iguales para ti. Versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la de ellas. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre. No a los que te aborrecen, Señor, y me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio.
se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Padre, gracias por tu palabra. Qué precioso salmo tenemos en nuestras manos hoy. ¿Cómo te hace ver delante de nosotros? Háblanos en este tiempo. Quita de nosotros pecados, actitudes, distracciones, sentimientos que impiden que la palabra sea predicada y sea recibida. Más bien te pedimos, Señor, que concentres nuestra atención en ella, que la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a aplicarla. Por tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Este salmo fue escrito como una canción, fue escrito para ser cantado. Si se fija en el titular del salmo, dice para el director del coro. Algunos dicen para el músico principal y se identifica como un salmo de David. Y es considerado como un salmo de sabiduría. Los salmos de sabiduría desean descubrir y enseñar, afirmar características indispensables para vivir. Cuando nosotros nos sumergimos en él, podemos ver el alto contenido teológico que tiene este salmo. Sobre todo en lo que conocemos como teología propia. La teología propia es aquella que se encarga de estudiar a Dios, de estudiar su naturaleza y sus atributos, y eso es justamente lo que se nos expone en este salmo. Los atributos de Dios, o algunos de los atributos de Dios, cuando nosotros vemos toda su extensión, en los versos del 1 al 6, nos habla de la omnisciencia de Dios. En los versos del 7 al 12 se nos habla de la omnipresencia de Dios. Luego, en la tercera sección, los versos del 13 al 17, se nos habla de la omnipotencia de Dios y termina en los versos del 18 al 24 hablándonos de la santidad de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de sus perfecciones o de características esenciales de su naturaleza, sin las cuales Dios no podría ser Dios. El teólogo Millard Erickson define los atributos de Dios diciendo que los atributos de Dios son características objetivas y permanentes de su naturaleza que son inseparables del ser o de la esencia de Dios. Son algo que si le faltan a Dios, Él deja de ser Dios. Pero son características objetivas y permanentes. Son algo que solamente tiene Dios y que nunca se terminan en el carácter o la esencia de nuestro Dios. Pero algo que a mí me gusta de este salmo es que estos atributos el salmista los presenta de manera clara y puntual. El salmista no nos da una enseñanza abstracta acerca de Dios. Él no está filosofando aquí. Él no está diciendo cosas que no podemos entender, sino que partiendo de su propia experiencia, Él nos presenta o Él nos muestra a Dios como aquel que tiene control sobre todas las cosas. Mira cómo Él dice en el versículo 1, tú me has escudriñado. En el versículo 2 Él dice, tú conoces mi sentarme, mi levantarme, comprendes mis pensamientos. En el versículo 3, Él dice, escudriñas mi senda. Más de 15 veces el salmista está usando estos pronombres me, mi, para mostrar cómo se ha relacionado con Dios, para mostrar cómo Dios ha actuado en su vida. Y esto es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque nos guía a conocer a Dios no como un controlador enfermizo y abusivo, como les hablaba hace un momento, sino como un Dios amoroso que por medio de su control nos está cuidando con una sola razón:
que Él nos ama. Nos muestra también que estos atributos tienen dos efectos en la vida del hombre. Consuelo, en primer lugar, consuelo, ánimo y esperanza para aquellos que quieren confirmar el accionar de Dios, para aquellos que quieren vivir para Dios. Pero también tienen otro efecto y es el de advertencia, temor y espanto para aquellos que hacen lo malo por las mismas razones. Porque Dios es el único que tiene control de todas las cosas. Y cuando nosotros nos adentramos a este salmo, cuando comenzamos a ver sus estrofas, lo primero que nos enseña es que Dios tiene control de todo porque Él lo sabe todo. Dios tiene control, mis hermanos, porque Él sabe todas las cosas. Mira la primera estrofa del Salmo, versos del 1 al 6. Oh Dios, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces todos mis caminos. Aún antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Lo que nos encontramos aquí es una exposición sobre la omnisciencia de Dios. ¿Y qué significa eso? La omnisciencia de Dios es uno de sus atributos que significa que Dios lo sabe todo. Todo lo que puede ser sabido o conocido, Dios lo sabe. Wayne Grudem en su teología sistemática dice que Dios conoce plenamente todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Dios lo sabe todo. Al hablar de la omnisciencia de Dios, debemos decir que esto implica también que Dios está familiarizado con todos los aspectos de la vida. Ningún detalle se le escapa a Dios sobre el pasado, el presente y el futuro. No se le escapa el pasado y el presente porque Él ha planificado el pasado, Él está dirigiendo el presente y en sus manos está el futuro. El futuro depende aún de la voluntad de Dios. Dios conoce la luz y conoce aún más allá de la luz, conoce las tinieblas, se nos dice aquí. Él lo sabe todo, nada escapa de su atención, ni nada se le olvida. Su conocimiento es perfecto y no hay ninguna criatura en el universo que no esté claramente visible ante los ojos de Dios. Mira lo que dice la Biblia, el Salmo 147, versículo 5, dice que el conocimiento de Dios es infinito, infinito, insondable es el conocimiento de Dios, dice la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice que todas las cosas están desnudas, es decir, al descubierto ante los ojos de Dios. Dios lo sabe todo. Mira cómo comienza diciendo este salmo. Él dice, tú me has escudriñado. Dice, tú me has examinado. Pareciera como si el salmista le está diciendo a Dios, tú te fajaste a estudiarme, a mirarme para conocerme. Pero no es eso lo que él quiere decir. La palabra examinar o escudriñar con la que comienza este salmo, literalmente significa excavar, explorar o excavar algo profundamente hasta hallar un tesoro. Eso significa esa palabra. Y lo que está señalizando es el conocimiento profundo, intenso que Dios tiene sobre nosotros. Lo que está diciendo es, no hay nada de nosotros que Dios no sepa. Mira cómo Él ejemplifica ese conocimiento aquí. En el versículo 2, Él dice, tú conoces mi cotidianidad, tú conoces mi diario vivir, tú conoces todas mis acciones porque conoces mi sentarme y mi levantarme. Pero no solamente conoce nuestro diario vivir, Dios conoce nuestra intimidad. Él conoce de ti lo que nadie más conoce. Porque el salmista dice,
comprendes desde lejos mis pensamientos. A veces yo quisiera tener, como en los muñequitos y la película, la habilidad de quedarme mirando a la gente y saber lo que está pensando. Pero eso solamente lo tiene Dios. Aún lo que tú puedes esconder de los hombres, Dios lo sabe. Aún lo que tú estás diciendo en este preciso momento, Dios lo sabe. Lo sabe porque Él es Dios. Y eso nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo, en Dios hecho hombre. En el capítulo 2 del libro de Marcos han traído a aquel paralítico que los 4 amigos entraron por el techo de la casa para que Jesús lo sanara. Y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Y allí había un grupo de escribas. Y los escribas comienzan a pensar diciendo: ¿y quién es este tipo de que para estar perdonando pecados? ¿Quién es? ¿Qué es lo que se ha llegado a creer el carpintero este? Yo me imagino el susto que se llevaron aquellos tipos cuando Jesús de repente se voltea. Ellos no han dicho nada. Jesús se voltea y le dice: ¿y por qué ustedes piensan eso? ¿Por qué ustedes creen eso en su corazón? Dios conoce de ti lo que ni la persona que duerme a tu lado conoce, porque aún desde lejos Dios conoce tus pensamientos. El versículo 3 dice que Dios conoce nuestros caminos. En el versículo 4 Él dice que conoce tus palabras, porque no hay palabra todavía en tu boca, no ha salido la palabra de tu boca y ya Dios la sabe toda. Dios es el gran testigo de todo lo que hacemos. Dios no necesita que nadie nos espíe, porque no hay nadie que pueda escapar de la presencia de Dios. Dios nos está mirando a tal profundidad que conoce todos los detalles de tu vida. Todo Dios lo conoce. Y esto es lo que lo hace ser Dios. Porque los hombres no podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Yo no puedo conocer todos los hijos. Y nosotros como padres le enseñamos a ellos lo correcto y los soltamos a la vida. De ahí en adelante, mi hijo, tú eres responsable, yo no voy a estar ahí. Solo Dios lo sabe todo y por eso solo Dios puede tener control sobre todo. A Isaac Newton un día le estuvieron hablando y alabando por su gran sabiduría y le preguntaban que cómo él había llegado a conocer tanto y cómo había llegado a ser tan sabio, que él era el hombre más sabio de toda la tierra. Y Newton, que era un creyente en Dios, le dijo a aquella persona, y se lo ilustró de la siguiente manera, y le dijo: ¿qué tú puedes tener del océano en tus manos? Y le dijeron: bueno, yo puedo tomar un grupo de caracoles del océano y sostenerlo con mis manos. Y Newton le dijo: ¿sabe qué pasa? Dios es el océano. Dios es el que lo sabe todo. Dios es el más sabio. Y el conocimiento que yo tengo no es más que el puñado de caracoles. No hay tantas cosas que tú puedas saber que te igualen a Dios. Tú nunca vas a controlar la vida a la perfección. Tienes que vivir apegado a Dios, porque solo Dios tiene todo el conocimiento. Solo Dios puede saberlo todo, porque Dios no necesita ser enseñado. El profeta Isaías, en el capítulo 40 de su libro, dice que nadie le dio consejo al Señor. Nadie lo ha enseñado. Si tuviera que ser enseñado, no sería Dios. Y en vez de tener control sobre todo, tendría personas y situaciones que ejercieran control sobre él. Sería como uno más entre los dioses de los hombres. Y yo no sé usted, pero no es ese el Dios que yo estoy buscando para conocer y para servirle. Yo estoy buscando a aquel que lo sabe todo y que tiene control sobre todo. Ese es nuestro Dios. Pero hay un problema con eso. Y es que nosotros los hombres queremos eliminar esa faceta de Dios. Los hombres quieren minimizar a Dios. Insisten en negar su conocimiento. Quieren eliminarlo porque pesa sobre ellos el hecho de que viven en falta. Quieren eliminar al testigo. Quieren eliminarlo. Quieren sacarlo de circulación para que no pueda hablar en contra de ellos. Quieren
eliminar el peso de que viven en pecado. Y aunque logren esconderse de los hombres, no pueden esconderse de Dios. Y eso acusa su conciencia y no quieren ser acusados. No nos gusta ser acusados. No nos gusta que nos estén mirando. No nos gusta que la gente sepa nuestras cosas. Muchas veces disfrazamos nuestra intención de encubrir lo malo con discreción. Y cuando nos sentimos acusados por la conciencia, tapamos, ocultamos las situaciones. Me toca bregar a veces en muchas situaciones y preguntarle a hermanos, no te vi el domingo, ¿qué pasó? Tenía un compromiso. Y ocultamos la realidad de las cosas bajo la fatídica palabra compromiso. Y lo que estamos tratando de hacer a veces es de calmar la conciencia que nos acusa de que hemos dejado de venir a servir al Señor por las cosas triviales de la vida. Los hombres quieren eliminar a Dios porque no quieren que nadie los acuse. La omnisciencia de Dios le muestra al hombre su pecado, porque le dice que los hombres no te vieron, yo te vi. Y por eso quieren eliminar a Dios. Pero para los que buscan a Dios, este conocimiento, la omnisciencia de Dios, debe ser causa de tranquilidad y asombro. Más que alejarnos de Dios, debe acercarnos a Él. Más que hacernos sentir desprotegidos, debe llenarnos de seguridad porque Dios lo sabe todo. Y si Él lo sabe todo, tiene control de todo. Saber que Dios lo sabe todo nos llena de tranquilidad porque sabemos que entonces no hay ninguna situación en nosotros que Él no sepa. No hay ninguna situación que escape a su control. No estamos desprotegidos porque Dios lo sabe todo. Es por eso que en el versículo 5 el salmista dice, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Esta expresión hace un señalamiento como cuando un ejército en la guerra le pone un sitio a una ciudad, cierra todas las vías de escape, no hay para dónde avanzar, están sitiados, están rodeados. Y él dice, pusiste tu mano sobre mí, pusiste tu mano como un peso para guiarme en tu sabiduría a lo que tú quieres que yo haga. Es por eso que le está diciendo, por detrás y por delante me has rodeado. Tu mano pusiste sobre mí. Y más que atemorizarnos, esto debe llenarnos de asombro. El versículo 6, él dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo explicar, no sé qué tú haces, Señor. Yo no sé cómo lo sabes todo, yo no sé cómo me diriges en toda situación, es lo que le está diciendo. Estoy extasiado de mirar lo que usted está haciendo. Saber que Dios lo sabe todo debe llenarnos, mis hermanos, de asombro. Debe llenarnos de deleite en Dios. Debe deleitarnos al mirar que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Pero no solamente Él se queda ahí. Quizás con la intención de afirmar el absoluto control de Dios sobre todas las cosas y la imposibilidad de escapar de Él que tiene el hombre, el salmista en la segunda estrofa de este poema nos enseña algo sumamente importante también. Váyase al versículo 7. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Lo que nos está diciendo el salmista aquí es
que Dios tiene control de todas las cosas porque Dios está en todas partes. Dios es omnipresente y la omnipresencia es otro de los atributos de Dios que significa que Dios está en todo lugar. Ahora, ¿cómo está Dios en todo lugar? Es algo importante que tenemos que saber. Dios está en todo lugar, cerca de todo y de todos. Está trascendiendo los límites del tiempo y del espacio. Y está en todo punto con todo lo que Él es, con todo su ser. Dios está en todas partes. El prefijo omni no solamente se refiere a que está en todos los lugares, sino que apunta también a cuánto hay de Él en cada lugar. Omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, pero que está completo en todo lugar. Significa que su presencia está totalmente activa en todas partes. Pero debemos cuidarnos de pensar simplemente en la grandeza de Dios. Si Dios solamente es grande, entonces pudiéramos decir que Dios está contenido en el mundo por su grandeza. Pero no es así, sino que Dios va más allá. Si pensamos solamente en su grandeza, llegaría a un punto que limitaríamos a Dios. Usted vino aquí hoy con una ropa preciosa y usted está llenando su ropa. Yo puedo llenar toda mi ropa cuando me la pongo, pero mi conciencia no está en toda la ropa. Los pies no tienen conciencia, las manos no tienen conciencia. Para yo tener conciencia plena de lo que está pasando en cualquier parte de mi cuerpo, es necesario que yo comience a mirar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está molestando. Dios no es así. Si yo pienso en la grandeza de Dios, entonces voy a ver a Dios en todo lugar, por partes. Pero no es eso lo que significa omnipresencia. La omnipresencia quiere decir que Dios no tiene límites que lo contengan, que Dios está plenamente presente en todo lugar. Y plenamente presente quiere decir que la presencia de Dios está aquí y Él no se ha descuidado de otro lugar porque su conciencia está aquí con nosotros. Dios está aquí, está en todas partes del mundo. Es lo que los teólogos identifican como la inmensidad de Dios. Aquella característica que hace que Dios esté plenamente en todas partes. Y como está plenamente en todas partes, Dios lo sabe todo y Dios lo controla todo. Es por esa omnipresencia y esa inmensidad de Dios que nosotros aquí en la Iglesia Bautista Central podemos disfrutar de su presencia. Pero todas las iglesias alrededor nuestro y en nuestro país que están alabando a Dios también están disfrutando de la presencia de Dios. Aquí en la República Dominicana disfrutamos de la presencia de Dios, pero en China los creyentes que están reunidos allí también están disfrutando de la presencia de Dios. Porque Dios está en todo lugar. La omnipresencia apunta a que Dios no está contenido en ningún lugar, sino que Él está plenamente en todas partes. En segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, cuando Salomón está inaugurando el templo, dice que los cielos y ni los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Dios no está contenido en un lugar, Dios está en todo lugar, porque Dios no tiene límites. Si Dios tuviera límites, no fuera infinito. Y si no fuera infinito, no pudiera estar en todas partes. Y si no pudiera estar en todas partes, entonces no sería Dios. No sería Dios porque al no poder estar en todas partes, no pudiera tener control de todo el terreno. No sería autosuficiente. Y si no sería autosuficiente, no pudiera controlar todo por sí mismo. Dios sería como un presidente. El presidente está sentado en una ciudad, allí tiene su centro de mando, allí tiene su palacio y desde allí está gobernando todo, pero él no lo sabe todo ni lo hace todo. En cada provincia él tiene un gobernador.
Y a la vez ese gobernador tiene un sistema por debajo de él. Y todo eso le va llegando al presidente. Pero Dios no es un presidente. Dios lo controla todo sin necesidad de nadie. Dios es el que gobierna en todo lugar. Su presencia está activa en todo lugar y en todo momento. Que todo el espacio está contenido en Él. El espacio no contiene a Dios, Dios contiene al espacio. Implica esto también entonces que Dios lo sabe todo, porque en su omnipresencia nadie puede escapar de la presencia de Dios. Versículo 7, ¿qué es lo que dice? ¿A dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? La palabra hebrea que traducimos aquí como presencia puede ser traducida también como cara. Está diciendo, ¿a dónde me huiré de tu cara? ¿A dónde me iré a un lugar donde tú no me veas? Es lo que está diciendo el salmista. Donde quiera que estamos, Dios está con nosotros. Dios nos está mirando. Dios tiene control de todo porque Él controla el cielo. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Controla también el infierno. Dice, si Seol hiciera mi estrado, tú estás allí. Lo único que tenemos que saber que la presencia de Dios está en el infierno con una sola prerrogativa, con la prerrogativa de su justicia. Mientras Dios está en la tierra para misericordia y en el cielo para disfrutar de la misericordia, del amor y de su gracia, en el infierno está solamente para aplicar su justicia. Un predicador hablando de este texto dice que la justicia de Dios es lo que mantiene vivo la llama del infierno. Dios está allí para aplicar su santo juicio. Pero mira lo que dice también el versículo 9. Si yo pudiera viajar y surcar todo el espacio a la mayor velocidad posible, no puedo escapar de Dios. Mira cómo dice, si tomo las alas del alba y habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará extra. El salmista está usando una ilustración poética, diciendo, si yo pudiera viajar tan rápido como viaja la luz cuando amanece y me fuera de un lugar al lugar más lejano posible, no he hecho nada, porque allí está Dios. Si usted quiere saber si eso es así, pregúntele al profeta Jonás, que Dios lo mandó por Nínive y él cogió a la ciudad de Tarsis, 1000 kilómetros en sentido contrario, y allá se encontró con Dios. Y Dios lo mandó otra vez para donde le había dicho. En un viaje preso en el estómago de un pecado. Si yo pudiera irme lo más lejos posible y lo más rápido posible, no hago nada porque Dios gobierna el espacio. Pero mira otra cosa más. Si yo me escondo en la oscuridad pensando que Dios no podrá verme, error. Allí me encontraré con Dios. Porque el versículo 12 dice, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día. La luz y las tinieblas son iguales para ti. Dios tiene control de todo porque Dios está en todas partes. Mira cómo dice Job capítulo 34, versículo 22. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. No la hay. No hay manera de esconder nuestro pecado delante de Dios. No hay oscuridad que nos cubra. No la hay. Daniel capítulo 2, verso 22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Tú puedes esconder todo lo que tú quieras, pero lo vas a esconder de los hombres, pero nunca lo esconderás de Dios. Esa es la razón por la cual Dios tiene control absoluto
de todas las cosas en este mundo. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿De qué manera deben afectar tu vida la omnisciencia y la omnipresencia de Dios? Debemos pensar en los efectos que esta doctrina tienen partiendo de dos grupos de personas: los creyentes y los inconversos, los que están cerca de Dios y los que quieren huir de Dios. Partiendo de esto que hemos visto, ambos grupos deben entender que Dios sostiene el orden de lo creado estando presente en cada espacio y que nosotros, hombres, no podemos escapar de eso. Desde el cielo hasta el infierno, desde el justo hasta el injusto, desde el creyente hasta el impío, Dios tiene control de todas las cosas. Eso no lo podemos negar. Tenemos que saber que Dios lo sabe todo y que activamente está en todas partes. Eso debe llenarnos de tranquilidad. A todos los hombres debe llenarnos de tranquilidad. No importa lo que esté pasando en el mundo, a Dios nada lo agarra por sorpresa. No importa lo que estén planificando los gobiernos, Dios no se ha movido de su trono. Dios está ahí, presente en todo lugar. Que de Corea del Norte tiraron un misil de prueba que cayó en Estados Unidos y que Estados Unidos le quiere devolver a... Viva tranquilo, mi hermano, porque nada de eso escapa al control absoluto de Dios. Dios conoce todas las agendas que circundan su mundo. Dios las conoce todas. Y nada ha escapado al control de Dios, porque Dios fue el creador del mundo y Dios conoce su mundo. Pero hay una buena noticia también. En medio de todo eso, Dios te conoce de manera particular. A ti Dios sabe quién soy yo. De manera particular, en medio de todo el caos, Dios sabe quién soy yo. El profeta Nahum, en el capítulo 1 de su libro, versículo 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia. ¿Y sabe lo que pasa? Que conoce a los que en Él confían. Vive tranquilo, mi hermano. Que cuando la angustia llega, que cuando el mundo convulsiona, Dios te conoce y Dios dice: ese es de los míos y está cuidado. Y aquel que está aquí atrás también es de los míos y está cuidado. Y el chiquitico que está ahí es de los míos y está cuidado. Vive tranquilo, que Dios lo sabe todo y te conoce, aún en medio de las convulsiones del mundo. Como creyentes, estos atributos deben acercarnos más a Dios. ¿Cómo no amar a aquel que aún sabiéndolo todo, que aún sabiendo tus pecados, que aún sabiendo tus debilidades, cómo no amar a aquel que aún sabiendo aquellas cosas malvadas que nadie sabe de ti, no te ha dejado, sino que ha decidido amarte? ¿Cómo no amar a Dios así? ¿Cómo dejar a Dios cuando a pesar de eso, en vez de rechazarnos, Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros? En vez de salvarnos, nos ha rescatado. Nos ha dado lo mejor. Y tú no has hecho nada, ni yo he hecho nada por eso. Él lo ha hecho solamente por su amor. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios deben influenciar cada día tu vida de oración delante de Dios. Ora con confianza, porque si Dios es omnipresente, Dios te está escuchando, Dios está contigo ahí. Ora con confianza, porque Dios conoce tu oración. Confía más en el poder de Dios que en lo que tú le puedes decir a Dios, porque Dios ya lo sabe. Debe acercarnos más a Dios. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Aún en momentos cuando no queremos orar. Aún en momentos cuando el mundo y las aflicciones nos han golpeado tan duro.
O el pecado nos ha derribado y no sabemos ni siquiera por dónde comenzar a orar. Acércate a Dios porque Dios conoce tu corazón. Él sabe lo que hay dentro de ti. Él lo sabe. Él quiere que tú vengas a Él confiado y que caiga tu vida delante del trono de la gracia, porque Dios te conoce. Él conoce tu corazón a la perfección, más que tú mismo. Su Espíritu está obrando para decodificar tus oraciones delante de Dios. Cuando tú no sabes qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros para que podamos recibir lo que pedimos, aun cuando no sabemos cómo pedirlo. Dios lo sabe todo, pero también debe llevarte a buscar la santidad. Recuerda, no hay manera de escapar de Dios. No hay manera de escapar de Dios. No hay manera de escapar de su cara. No hay manera de escapar de su presencia. Todo lo que tú hagas, aún en secreto, Dios lo sabe. Todo tu pecado, recuerda que dice la Biblia que saldrá un día a la luz. Todo lo que se haga oculto, dice la Biblia, ha de manifestarse. Todo. Busca una vida de santidad porque Dios está diariamente contigo. No pierdas de vista eso. Si hay algo que debe motivarnos cada día a ser más santo, cada día a alejarnos más del pecado, si hay algo que debe motivarnos cada día a seguir buscando al Señor, es saber que Dios está conmigo. Es saber que cuando yo estoy pecando, Dios está mirándome en el pecado. Está mirándome para que yo sienta el juicio de Dios. Está mirándome también y está conmigo para abrazarme con su amor, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios deben llevarnos cada día a ser más santos delante de Dios. Pero deben llevarnos también a soportar, a resistir, a aferrarnos a Él cuando estamos atravesando momentos difíciles. Si hay algo que atravesamos en este mundo es la dificultad. El mismo Señor Jesucristo dijo, tendrán aflicción. Por eso yo he vencido al mundo porque yo lo controlo todo, yo lo sé todo y yo estoy en todas partes. Dice Jesús, no te desesperes, confía en Dios. Él lo sabe. Él sabe tus problemas y los tiene perfectamente controlados. Dios conoce el mundo y lo que tú no puedes ver y conocer, ya Dios lo sabe. Llegará un momento en nuestra vida que vamos a ver toda nuestra vida al descubierto y vamos a ver cómo aún esos momentos difíciles Dios los planificó para guiarnos a Él y para enseñarnos en medio de ellos. Dios sabe todo lo que estamos atravesando y tiene control. Tú no puedes controlar, ni yo tampoco, pero Dios tiene control. Me encanta algo que dice Arthur Pink. Hablando de esto, en su libro, Los Atributos de Dios, él hace un ejercicio que me gustó mucho. Se los quiero leer. Él dice, para el creyente, el hecho de la omnisciencia de Dios es una verdad cargada de mucho consuelo, porque en tiempos de perplejidad puede decir junto con Job, mas Él conoce mi camino. Podemos estar quietos y confiar porque Dios conoce nuestro camino. Puede ser profundamente misterioso, bastante incomprensible para mis amigos, dice Job, pero Dios me conoce. En tiempos de cansancio y de debilidad, cuando creemos que no podemos seguir adelante, cuando nos acusa el sentimiento de tengo cosas que hacer pero no puedo, podemos decir como dijo el salmista, Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. En tiempos de dudas y sospecha, el creyente recurre a estos atributos diciendo como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero cuando te enfrentas al fracaso,
y encuentras la acusación de que has negado a Dios o de que has fallado en tu pecado, puedes decir como Pedro: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. ¿Cómo no vivir cerca de Dios si Dios lo sabe todo? Si Dios está presente en todo momento de nuestra vida y aún así Él ha decidido amarnos. Ahora tengo algo también que debo decirle. Y debo decirle a aquellos que no conocen a Dios. Y quisiera que le preste atención a esto. Quiero que tú entiendas también que la omnisciencia y la omnipresencia de Dios tienen que tener un efecto en tu vida. Y un efecto no tan maravilloso y tierno como el de aquellos que confían en Dios. Porque si tú no eres creyente, quizás has tenido éxito en escapar de las consecuencias de los hombres. Quizás has tenido éxito al mentir y esconder las cosas malas que has estado haciendo. Has tenido éxito probablemente en esconder a tus padres que no estás haciendo lo que debes hacer. Has tenido éxito en esconder a tu esposo o a tu esposa aquellas cosas vergonzosas que has estado haciendo. Has tenido éxito en esconder a los hombres tu pecado, pero no tienes éxito delante de Dios. No puedes escapar de la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que un día Dios vendrá y va a sacar todo tu pecado a la luz y vas a enfrentarte al juicio de Dios, porque Dios lo sabe todo. Y dice la Biblia que aún de la palabra ociosa que salga de tu boca vas a tener que darle cuentas a Dios. Si tú no conoces a Dios, hay una distancia que te separa de Dios. No una distancia física, porque Dios sigue estando contigo, pero hay una distancia espiritual que te separa de Dios. Y esa distancia espiritual solamente se acorta a través de Jesucristo. Y todas aquellas cosas que Dios sabe de ti solamente tienen solución en una persona, y esa persona es Cristo. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios debe empezar en tu corazón, no como una carga de consuelo, sino como una carga de acusación, que te está diciendo: estás en pecado y necesitas urgentemente buscar a Dios a través de Jesucristo. El camino que te queda es reconocer a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Como tu Señor, reconociendo: yo soy tu esclavo y estoy aquí y no puedo esconder nada, tú lo sabes todo. Tú has estado conmigo en todo lugar, ¿qué más puedo hacer sino rendirme a tus pies? Como Salvador, reconociendo que lo único que te salva de todo lo que Dios sabe de ti es la sangre de Cristo, que dice la Biblia que te limpia de todo pecado. Acerquémonos a Dios, unos para mayor intimidad con Él, otros para salvación y para poner nuestra vida en orden delante de Dios. Dios tiene control de todo, porque Dios lo sabe todo. Dios está en todas partes. Vive tranquilo, mi hermano. Dios tiene control sobre tu vida. Relaciónate con Dios partiendo de ese control. No tienes nada que esconder porque ya Dios lo sabe. No tienes nada que temer porque ya Dios te ha perdonado. Vive tranquilo entregándole tu vida a Cristo, diciéndole a Él: tú eres mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Tratando de huir. Ahí donde tú estás puedes conocer a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Basta con pedirle perdón de tus pecados. Basta con reconocer que hay cosas en tu vida que a Dios no le agradan. Pedirle perdón a Él y decirle: sé mi Señor, sé mi Salvador. Cércame como una ciudad. Pon tu mano sobre mí para guiarme por todo tu camino.